Nuestro hogar, el planeta Tierra, es uno de los lugares más impresionantes de los que hemos visto. En este video queremos buscar y saber cada concepto biológico del que lo conforma. Entonces, adelante con mis compañeros. Y bueno, ¿qué es la biosfera? La biosfera es la envoltura viva del planeta Tierra, es decir, es aquel conjunto total de formas de vida que existen en él, ya sea vida animal, vegetal, microbiana, entre otras, y el sistema que conforman con sus respectivos entornos, ubicado en la posición superficial de la corteza terrestre. En otras palabras, la biosfera es el ecosistema global en el que se incluyen todos los ecosistemas locales. La biosfera surgió en nuestro planeta hace alrededor de 3.500 millones de años y desde entonces evoluciona en complejidad y biodiversidad a pesar de haber atravesado numerosas extinciones masivas. El ser humano forma parte de ella y por lo tanto también sus comunidades, naciones y ciudades. Componentes de la biosfera. Por un lado, la biosfera está compuesta por las formas de vida en sí mismas, es decir, por el total de los seres humanos, animales, plantas, hongos, microorganismos y demás. Por otro lado, también la componen los distintos ciclos biogeoquímicos que hacen posible el sostén de la vida que tienen lugar en la superficie terrestre. Esto se debe a que la biosfera no es un estrato pasivo en el que habitan los seres vivos y ya. Por el contrario, es una vasta red de intercambio químico con el medio ambiente en distintos niveles de organización y complejidad. Capas de la biosfera. La biosfera no posee capas, pues no se trata de algo que posea una estructura en sí misma. Sin embargo, en ella convergen tres sistemas que podrían entenderse como fundamentales para su mantenimiento, los cuales son geósfera, la capa física y sólida de la Tierra en cuya superficie se produce la vida; hidrosfera, el conjunto de todos los cuerpos de agua líquida y sólida que existen en el planeta y sin los cuales la vida no habría sido ni sería posible; y atmósfera, la bola heterogénea de gases que recubre a la geósfera y que brinda los gases indispensables para la vida como la conocemos, particularmente lo que es el dióxido de carbono CO2, necesario para la fotosíntesis, y el oxígeno O, necesario para la respiración. Importancia de la biosfera. La biosfera es única en el sistema solar, dado que la Tierra es el único planeta en el que se ha conocido la vida. Esto quizás signifique que la ubicación y prioridades de la Tierra son únicas o extremadamente raras y que por lo tanto el surgimiento de la biosfera es algo de una importancia suprema. Además, los procesos bioquímicos emprendidos por las distintas formas de vida alteran el medio ambiente sumando o restando elementos en diversos compuestos, lo cual indice a su vez en el estado geoquímico del mundo. Por ejemplo, el surgimiento de la fotosíntesis durante el periodo precámbrico incidió enormemente en la composición de la atmósfera, llenándola de oxígeno y reduciendo el dióxido de carbono, lo cual permitió el enfriamiento paulatino del planeta, al reducir el efecto invernadero de los gases pesados atmosféricos. Hidrosfera. La hidrosfera, de griego hidro o agua y espaira o esfera, es el sistema constituido por toda el agua en todos sus estados que se encuentran bajo y sobre la superficie de la Tierra. Este incluye los océanos, mares, ríos, aguas subterráneas, el hielo y la nieve. La Tierra es el único planeta en el que se encuentra de forma constante el agua líquida, cubriendo el 71% de la superficie terrestre, con una profundidad promedio de 3,5 kilómetros. De ella, el 97% es agua salada de mares y océanos, mientras que el 3% restante se encuentra en la atmósfera y los continentes en forma de agua dulce. Aproximadamente el 98% del agua dulce está congelada y solo se tiene acceso al 0,06% del agua dulce no congelada. El agua se desplaza por procesos de cambio de estado y de transporte que configuran el ciclo hidrológico o ciclo del agua. De esta forma, la hidrosfera es un componente clave del sistema climático que ayuda a regular el clima, permite que exista vida en el planeta Tierra y contribuye al modelado del relieve. ¿Cuál es su origen? El origen de la hidrosfera es la condensación, precipitación, solidificación del vapor de agua que existía en la atmósfera primitiva. Inicialmente, debido a las elevadas temperaturas del planeta, todo
todo el agua que había era únicamente vapor. Más tarde, cuando el planeta se enfrió, precipitó en estado líquido, dando lugar a los mares y océanos, y posteriormente pasó al estado sólido, formando los glaciares y casquetes polares. Parte de esta agua permaneció en la atmósfera como vapor de agua, siendo parte clave del sistema atmosférico. Por último, más allá de las transformaciones físico-químicas y geológicas, la biosfera también ha presentado un constante dinamismo en la hidrosfera. La acción humana ha supuesto transformaciones tales como el encauzamiento de aguas, su depuración o contaminación y cambios en su estado físico propiciados por el cambio climático. Características y temperaturas de la hidrosfera. Entre las características de la hidrosfera caben destacar los siguientes elementos fundamentales: densidad, salinidad, contenido en oxígeno, composición mineral y variación de la temperatura. 1. Densidad. La densidad del agua depende de la salinidad, proporción directa, y de la temperatura, proporcionalidad inversa. El máximo de densidad se da a unos 4 grados Celsius de temperatura. No obstante, la influencia de la temperatura es mayor, por lo que el agua de los mares polares es más densa. Esta diferencia de densidades entre las masas de agua es la responsable de su desplazamiento tanto horizontal como vertical, de forma que las masas de agua más densas se sitúan debajo de las más ligeras. Por lo tanto, estas variaciones de densidad juegan un papel primordial en la dinámica oceánica. 2. Salinidad. Es el contenido de sales disueltas en agua. La salinidad media de mares y océanos es de 35 gramos sobre litros, pero esta se ve influida por el grado de evaporación, que es la mayor concentración de sales a mayor evaporación, y por el aporte de agua dulces de ríos, glaciares, y en menor medida en la precipitación. Mayor aporte supone menor salinidad. 3. Contenido en oxígeno. Las aguas más agitadas, frías y con mayor presencia de organismos fotosintéticos tienen mayor contenido en O2. 4. Composición mineral. La composición, salinidad de las aguas continentales varía mucho dependiendo de las rocas por las que discurre el agua. Si son rocas muy solubles, el agua puede tener concentraciones muy elevadas de determinados minerales. 5. Temperatura. En los océanos varía con la latitud y la profundidad. La temperatura de la superficie del mar correlaciona fuertemente con la latitud, debido a la insolación. A mayor latitud, menor insolación, y por lo tanto el agua más fría. Respecto a la profundidad, en latitudes medias y bajas, el perfil vertical en profundidad de la temperatura del agua del mar suele presentarse 3 capas bien diferenciadas. En la parte más superficial, decenas de metros, se tiene la capa de mezcla, muy influenciada por la temperatura exterior, en la que la temperatura apenas varía con la profundidad. El grosor de esta capa varía en función de los flujos de calor y la turbulencia, viento y oleaje. Por debajo de la capa de mezcla existe una zona en la que la temperatura decrece rápidamente con la profundidad, que es la termoclina. En los polos no existe esta capa, mientras que en las latitudes bajas es más acusada. Por último, la capa profunda, en la que se tienen temperaturas frías y constantes, ya que la termoclina impide la mezcla con las aguas cálidas superficiales. ¿Cuál es su composición? Volumen de la hidrosfera. Nuestro planeta está constituido por 3 capas que lo envuelven externamente: la hidrosfera, agua; la litosfera, tierra; y la atmósfera, aire. Componentes de la hidrosfera. Dentro de la composición de la hidrosfera puede diferenciarse 3 componentes. 1. Agua salada.
Más de un 97% de la hidrosfera es de este tipo, encontrándose mayormente en los océanos. 2. Agua dulce. Se encuentra distribuida de mayor a menor porcentaje entre aguas subterráneas, aguas superficiales, lagos, ríos, arroyos, aguas glaciares, vapor de agua atmosférico y en la biosfera, seres humanos, animales y plantas. 3. Criosfera. Formada por las grandes masas de hielo continental y marino y nieve situadas sobre la superficie terrestre. Se calcula que en un entorno a un 2% de agua del planeta está congelada, constituyendo el 80% del agua dulce. Tiene una importante influencia directa sobre el clima debido a la alta reflectividad de la radiación solar incidente. Se estima que la hidrosfera alberga unos 1.300 trillones de litros de agua. ¿Cuál es su función? Como se ha mencionado, el conjunto de agua que compone la hidrosfera se encuentra en un continuo movimiento, ciclo del agua, cambiando de estado o forma de manera incesante, y es la responsable de dos funciones principales. 1. Regular el clima. Regula la temperatura del clima gracias a la capacidad amortiguadora del agua. Los mares y océanos actúan como almacén de calor, proporcionando unas condiciones adecuadas para la vida y el desarrollo de todos los seres vivos. 2. Modelar el relieve de la superficie terrestre. Esto es posible gracias a la erosión provocada por el agua. Este proceso se ve afectado por factores como el clima, precipitaciones, el suelo, la vegetación y la topografía. Además de estas dos funciones básicas, el agua es vital por otro movimiento. Permite la existencia de la vida, ya que todo contaminación natural y contaminación antrópica. Contaminación natural, sin influencia humana, se produce por culpa de restos de especies vegetales y animales, así como de erupciones volcánicas. La capacidad autodepuradora del agua suele ser suficiente para eliminar dichos contaminantes. Contaminación antrópica, con inversión humana. Puede ser agrícola, ganadera, urbana o industrial. Muchos de estos contaminantes son bioacumulables, al no existir organismos capaces de metabolizarlos y degradarlos. Puede llegar a provocar problemas graves de salud. Litosfera. ¿Qué es la litosfera? La litosfera es la capa más sólida y superficial del planeta Tierra, es decir, la más rígida y externa de todas. Está formada por la corteza terrestre y la capa superior del manto terrestre, y es la superficie más fría del planeta sobre la que habitan todos los seres vivos. Esta capa forma parte de la geósfera, que es la parte sólida del planeta, y varía kilómetros de espesor. 2. Litosfera oceánica. Es la porción de la corteza terrestre que conforma los fondos oceánicos. Es una capa mucho más delgada que la continental, apenas 65 kilómetros de espesor, y está conformada en su mayoría por rocas basáticas. La litosfera se encuentra
fragmentada en distintos bloques conocidos como placas tectónicas o placas litosféricas, sobre los que se halla la corteza terrestre. Dichas placas se desplazan unos pocos centímetros del año. El movimiento de las placas se da por las corrientes de convección y puede ocasionar fricciones o separaciones entre placas, lo que genera procesos como la orogénesis, formación de montañas y accidentes geográficos, y el magnetismo o vulcanismo. Características de la litosfera. Algunas características de la litosfera son: 1. Ubicación. La litosfera es una de las capas de la Tierra y está formada por la superficie terrestre y la capa externa del manto terrestre. Estos dos son las capas más externas del planeta. 2. Tamaño. La litosfera tiene una extensión variable que suele ir de 100 a 150 kilómetros de profundidad. 3. Temperatura. La litosfera tiene temperaturas que varían las distintas ubicaciones y profundidades de la Tierra. En la superficie terrestre, por ejemplo, la temperatura es similar a la del medio ambiente. La temperatura de la litosfera aumenta a medida que se desciende, y en la zona externa del manto puede llegar a superar 1000 grados Celsius. 4. Función. La litosfera es una capa fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta Tierra, porque incluye a la superficie terrestre, que es la capa que alberga a los organismos vivos. Es gracias a las condiciones físicas y químicas que brinda esta capa de las plantas, animales y el ser humano puedan desarrollarse en la Tierra. 5. Estructura. La litosfera es una capa sólida y rígida, formada por distintos tipos de materiales, como los silicatos o metales. Está formada por placas tectónicas, que son grandes fragmentos de roca sólida que están en continuo movimiento. Capas de la litosfera. La litosfera se compone de dos capas principales. 1. La corteza terrestre. Esta es la región sólida más externa del globo, en la que habitan los seres vivos. Puede ser dos tipos: corteza continental, cuando forma parte de los continentes, y zona oceánica, cuando forma parte del lecho marino. 2. La región superior del manto terrestre. Es la zona externa de la capa interna del planeta llamado manto terrestre. El manto terrestre es la capa más abundante del planeta. Ocupa 84% de la Tierra y está compuesta por el manto superior y el manto interior. El manto está formado por silicatos, que son los materiales formados por oxígeno y silicio, y se extiende desde el fin de la corteza terrestre hasta la parte externa del núcleo del planeta, unos 2.900 kilómetros de profundidad. El manto superior es una capa muy densa y viscosa sobre la que se desplazan las placas tectónicas. Placas tectónicas. La tectónica de placas es la teoría que sostiene que la litosfera está formada por placas tectónicas, que son fragmentos de roca que se deslizan sobre la atmósfera. Estas placas están en continuo movimiento y pueden acercarse o separarse entre ellas, lo que causa fenómenos como la formación de montañas, la formación de volcanes, fenómenos sísmicos, la formación de depresiones, entre otros. El movimiento de las placas se genera por corrientes de convección, variaciones en la temperatura y la densidad, y genera interacción entre los bordes de las placas en fenómenos que se conocen como: 1. Límites divergentes. Las placas tectónicas se separan y emerge desde el interior de la Tierra el magma, lo que produce la formación de volcanes. 2. Límites convergentes. Las placas tectónicas chocan entre sí y se forman las montañas. También puede ocurrir el proceso de subducción, cuando una placa se hunde bajo la otra, lo que genera la aparición de cadenas montañosas. 3. Límites transformantes. Las placas tectónicas se deslizan en forma lateral sin destrucción de la litosfera. Estos movimientos generan terremotos o fallas. Existen 14 placas tectónicas principales y más de 40 secundarias. Entre las más destacadas están la placa africana, la placa Sudamérica,
la placa de Nazca, la placa indoaustraliana, la placa euroasiática, la placa norteamericana, la placa del Caribe y la placa del Pacífico. Atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es una capa homogénea de gases concentrada alrededor de un planeta o astro celeste y mantenida en su lugar por la acción de la gravedad. En algunos planetas, compuestos mayormente por gas, esta capa puede ser particularmente densa y profunda. La atmósfera terrestre alcanza unos 10.000 kilómetros de distancia de la superficie y alberga en distintas capas los gases necesarios para preservar la temperatura planetaria estable y permitir el desarrollo de la vida. Las corrientes de aire presentes en ella se encuentran estrechamente relacionadas con la hidrosfera, que es el conjunto del agua planetaria, y se afectan de manera recíproca. Nuestra atmósfera puede dividirse en dos grandes regiones: la homosfera, los 100 kilómetros inferiores, y la heterosfera, los 80 kilómetros hasta el borde exterior, de acuerdo a la variedad de gases que integran cada una, mucho más variados y homogéneos en la primera y estratificados y diferenciados en la segunda. El origen y la evolución de la atmósfera dan desde los inicios del mismo planeta. En esta gruesa capa de gases primogéneos apareció alrededor del planeta, construida por nada más que el hidrógeno y el helio que provienen del sistema solar. Sin embargo, el enfriamiento paulatino de la Tierra y la aparición del posterior vida fueron cambiando esta atmósfera y variando su contenido hasta alcanzar lo que hoy conocemos a través de procesos como la fotosíntesis, la quimosíntesis y la respiración. Características de la atmósfera. La atmósfera terrestre está compuesta por diversos tipos de gases, cuyo mayor porcentaje de masa acumula por los primeros 11 kilómetros de altura. El 95% de aire se encuentra en su capa inicial y cuya masa total ronda los 5.1 por 1018 kilogramos. Las principales gases que la integran en la atmósfera son el nitrógeno, que es un 78,8%, el oxígeno, un 20,94%, el vapor de agua, entre el 1 y el 4% a nivel superficial, y argón, que es el 0,93%. Sin embargo, los otros gases se hallan presentes en cantidades minóricas, como el dióxido de carbono en un 0,04%, o el neón en un 0,0018%, el helio en un 0,0005% y el metano en un 0,0001%, entre varios más. Por su parte, la heterosfera se compone por capas diferenciales de nitrógeno molecular de 80 a 400 kilómetros, de oxígeno atómico, que es de 400 a 1100 kilómetros, de helio, que son de 1100 kilómetros a 3500 kilómetros, y hidrógeno, que son de 3500 a 2000 kilómetros. La presión y la temperatura atmosférica disminuyen con la altura, por lo que las capas exteriores son frías y densas. Capas de la atmósfera. Estas capas se dividen por las siguientes nombres y capas. La troposfera, esa es la capa inicial, está en contacto con la superficie terrestre, en donde se acumula la mayor cantidad de gases atmosféricos. Alcanza los 6 kilómetros de altura en los polos y los 18 en el resto del planeta, siendo una capa más cálida de todas, a pesar de que sus límites exteriores de la temperatura alcancen los menos 50 grados Celsius. La estratosfera, esta va de los 18 a los 50 kilómetros de altura, en diversas capas gaseosas. Una de ellas es la ozonosfera, es en donde la radiación solar impacta sobre el oxígeno, formando moléculas de ozono, O3, que constituyen la conocida capa de ozono. Este proceso genera calor, por lo que la estratosfera registra un aumento considerable de la temperatura hasta los menos 3 grados Celsius. La mesosfera, la capa intermedia de la atmósfera, entre los 50 y 80 kilómetros de altura, es la zona más fría de la atmósfera de todas, alcanzando los menos 80 grados Celsius. La ionosfera o termosfera se extiende de los 80 a los
800 kilómetros de altura y presenta un aire muy poco denso que permite ocasiones de temperatura drásticas dependiendo de la intensidad solar. Se pueden registrar temperaturas de los 1500 grados Celsius durante el día y caer dramáticamente en la noche. La exosfera es la capa externa de la atmósfera que va de los 800 a los 10.000 kilómetros. Es relativamente indefinida, poco más que el tránsito entre la atmósfera y el espacio exterior. Allí tiene lugar la fuga de los elementos más livianos de la atmósfera como el helio y el hidrógeno. Biodiversidad. La biodiversidad es un término acuñado en 1986 que viene de la combinación de las palabras diversidad biológica. Esta es entendida como la variedad de vida que existe en nuestros ecosistemas, los bosques, los mares, los océanos, las montañas y cualquier escenario en donde las especies se desarrollan, estén llenos de vida y todo tipo de animales, insectos, anfibios, plantas y algunos otros microorganismos que no percibimos. Este conjunto de elementos que interactúan entre sí y crea un delicado equilibrio ecológico se conoce como biodiversidad. Por medio de la biodiversidad, el planeta brinda las condiciones necesarias para que se sustente la vida y a su vez se creen diversas formas de vida. Partiendo de este principio, las especies interactúan con el ecosistema que los rodea para desarrollar su existencia. Este proceso genera un ciclo sin fin, en donde el crecimiento y la evolución natural es recíproco y donde la vida genera a su vez más vida. Otro de los temas de los que se va a hablar son los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Bueno, pues los ciclos biogeoquímicos son la conexión y movimientos que existen entre los elementos vivos y no vivos con el fin de que la energía fluya a través de los ecosistemas. Un ciclo biogeoquímico describe la trayectoria que un elemento realiza a lo largo del tiempo. Gracias a estos ciclos, la materia inorgánica circula por el medio ambiente y los seres vivos. Esto permite reciclar elementos, evitando que se agoten y manteniendo su disponibilidad para la vida en la Tierra. Los ciclos biogeoquímicos más importantes son el ciclo hidrológico o del agua, nitrógeno, carbono, oxígeno, azufre y fósforo, aunque hay otros que también son útiles para los seres vivos como el ciclo del calcio, hierro o magnesio. Cabe destacar que los ciclos biogeoquímicos se realizan gracias a la energía que fluye abiertamente en los ecosistemas, la energía que es necesaria para ello y que proviene del sol, reacciones químicas o la acción de los seres vivos. No obstante, la actividad del ser humano puede intervenir en estos ciclos, alterando o retrasando el uso de los recursos naturales.